Qué gusto me da verla, en serio. Bienvenida. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Perdón? José. ¿Y Leonardo? Y Tatiana. Muy bien, bienvenidos, iglesia. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, les aplaudimos. Esta es su casa, ¿eh? Bienvenidos. Muy bien. Y recordamos que hoy es nuestro último miércoles aquí, ¿eh? Así que fue nuestro último miércoles de alabanza aquí. El domingo va a ser nuestro último servicio aquí, en este local. A veces da nostalgia, porque nosotros este local lo vimos cómo empezó a crecer y lo vimos completamente repleto de personas que estaban buscando a Dios. Y la pandemia lo apagó todo. La pandemia lo apagó todo, pero Dios es bueno y Dios nos ha permitido, ¿verdad?, ahora tener una casa nueva en medio de la pandemia. Es incomprensible, pero así es nuestro Dios. Una casa más grande, donde vamos a caber más, porque la verdad hay mucho trabajo en la clínica y hay mucha necesidad, ¿verdad? Esta semana llegaron 9 personas. Nada más vean cuánta necesidad hay. 9 personas. En los últimos 15 días han llegado como 15. Muy bien. Hemos venido hablando de la fe. En el último mes hemos venido hablando de la fe. La base de nuestra creencia es la fe. El acto de Jesús en la cruz. Ese es el comienzo de la fe cristiana, valga la redundancia. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, esa es la base y el fundamento de nuestra fe. Pero no se queda allí. Cristo es más. ¿Por qué? Porque esa fe hay que ponerla a accionar. Si no ponemos a accionar nuestra fe, entonces Dios no nos puede ayudar. Yo escuché en algún momento una frase, la dijo mi esposa, por cierto. Estaba ella hablando con una mujer y estaba orando por ella. Y ella le preguntaba a esa mujer, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? Y la mujer no contestaba. Pero ella le hablaba con autoridad, con mucho amor, pero con autoridad, y le volvía a decir, ¿tú crees que Dios lo puede hacer en tu vida? Ella tenía muchos problemas. Un matrimonio desintegrado, una familia disfuncional por todos lados, de papá y mamá, de ella, que era una mujer casada. Y ella le dijo en ese momento, si tú no crees que Dios lo puede hacer, pues no puede. Pero si tú crees que Dios lo puede hacer, entonces Él lo va a hacer. No, lo va a hacer. Pero la cuestión era ¿qué? Tener fe. Ya vimos la fe de Abraham. Ya vimos la fe de Pablo en esa preciosa carta, que cuando ya está viejo, casi de 80 años, dice, todo lo que sufrí, lo sufrí por ustedes. Habla de nosotros, porque por Pablo estamos aquí. Él fue el apóstol a los gentiles, gente como nosotros. Vimos la fe de Abraham, cómo fue probada. Dame a tu hijo, al único, al que te di en la vejez, aun cuando tu esposa era estéril. Y ahí va Isaac, ahí va Abraham a ofrecer a Isaac. No dudó un momento. Pero vimos en la historia cómo el muchacho, yo creo que cuando estuvo en el sacrificio sí le preguntó a su papá. ¿Y el macho cabrío de 1 año dónde está? Porque yo no lo veo. Tú le dijiste a los criados que íbamos a ir a adorar, íbamos a sacrificar y regresaríamos. Pero ¿y dónde está el carnero? Y ya cuando lo iba a degollar, el ángel dijo, cálmate, no toques al muchacho. Ya vi que no me lo negaste, aquí estamos.
Somos descendencia directa de Abraham. Somos parte de esa promesa hermosa y preciosa. Pero ¿por qué es lo que hemos tenido que pasar? ¿Por qué pusimos más bien nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué accionamos esa parte que no existía? Hablo de la fe. Recuerde que estamos hablando de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, algo que yo espero que Dios haga conmigo, o algo que yo espero que suceda. Últimamente que me paguen los días que me tienen que pagar. No sucede así. Ya le dije, Señor, yo siempre tengo esa fe. Gloria a su nombre. No nos ha desamparado. Un taco en la mesa no ha faltado, hermanos. Y el año pasado me dejaron de pagar 3 meses, ¿eh? Un taco en la mesa no faltó. Gloria a su nombre. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no puedes ver, no lo puedes palpar. Hay gente que dice, no, yo creo en lo que hago con mis manos. Yo me voy a chambear y genero la lana, voy a ver a mis clientes, vendo algo y ahí está el asunto, ahí ya consigo el billete. Muchos de nosotros tenemos que decir, mañana voy a vivir por la fe en Jesús. Mañana voy a comer por la fe en Dios. Claro que trabajando, ¿verdad? Uno no es de que, ay, Señor, tú sabes que no tenemos nada para comer y el día está lloviendo. Ay, Señor, prefiero estar aquí en paz en mi casa. Dios no bendice así, ¿eh? Dice Proverbios que Dios bendice al que se para temprano y se va a trabajar. Y entonces así llega la bendición de Dios. Entonces en nuestra fe viene la parte que a mí más me emociona, del accionar de la fe. Un día, alguien me habló de Cristo. Yo no tuve esta fe desde que nací. Es más, si yo hubiera vivido, más bien, si el día de mañana hubiera sido hace 35 años, yo hubiera estado muy contento. Mañana es un día muy infame. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? ¿Verdad? No sabe. Mañana hay un grupo en Facebook que convocó desde marzo a que mañana le hagan una señal obscena a Dios para que el cristianismo, a como dé lugar, se acabe, se muera, no exista. Y se han juntado millones de personas en el mundo para hacer eso. Recuerdo que el presidente norteamericano, cuando Japón lo atacó en Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt dijo que el 9 de diciembre es el día más infame en la historia de los Estados Unidos, porque un amigo, un aliado, lo atacó por la espalda. En este caso, el Imperio de Japón. Les dieron unas medallas, fue el embajador a ver al presidente y les dijo delante del Congreso, miren, aquí están estas medallas que les vamos a entregar porque son nuestros amigos. Y el día 9 de diciembre, muy temprano, 650 aviones japoneses atacaron la bahía de Pearl Harbor, donde estaba casi toda la flota norteamericana de la Marina de los Estados Unidos. Para mí, mañana es un día infame, igual que lo que sintió el presidente Franklin Delano Roosevelt. Defender mi fe. Hoy lo hice, porque yo también me moví. ¿Sabe cuál es nuestra mejor arma para eso? No pararnos y decirles, ¡hey, ustedes qué están haciendo! No. Nuestra mejor arma es, Señor, ten misericordia de esas personas. ¿Qué dice la Escritura? Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo, porque Cristo no está muerto, ¿eh? Es el título de la película, pero es la verdad. Cristo no está muerto. Cristo resucitó al tercer día. Y les voy a decir algo, no es en la Biblia que lo constatan, porque en la Biblia es muy fácil decir, pues estás hablando de tu fe. Claro que en la Biblia lo registra,
pero hay muchos registros en la historia que lo constatan. Por ejemplo, Josefo. Fíjense que para estudiar, yo estudiando esto, empecé a buscar en la persona de Jesucristo y me encontré con un documento bien interesante. Es de Egipto, del año 33 después de Jesucristo. Es un papiro que está en el museo de la capital de Egipto, en el Cairo, correcto, en el Cairo, y ese papiro es más o menos entre el año 30 y el año 60 de nuestra era. Ese papiro dice, los que lo han alcanzado a traducir, está muy maltratado, pero dice que Jesús, la persona de Jesús, no estamos hablando de la fe cristiana, ni no está en la Biblia, es un documento secular, que la persona de Jesús traspasaba las paredes. Eso dice ese documento. Recuerden que cuando ya se había resucitado Cristo y estaban allí todos, ay, el Señor se fue, ¿por qué se fue? Y estaban enojados. Y dice Tomás, si no metiere yo mi mano en las heridas, no creeré. Y en ese momento Jesús se apareció en medio de ellos. Aquí están mis manos, aquí está el costado, ándale, mételo. Mira, aquí están los hoyos. No aquí, aquí. De aquí lo clavaron. Yo les decía que esta es la parte de la vida cristiana que a mí más me apasiona. Y cuando les comparto más, porque un día alguien me compartió de Cristo a mí. Y alguien oró por mí. Así como usted tiene que estar orando por alguien al que le va a compartir, al que le va a decir, Dios te ama, Cristo te ama. Amén. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para que Cristo me ame? Nada, no has hecho nada. Pero es la naturaleza divina de Dios, de nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para mí, yo digo que ese es el versículo más importante de nuestra fe, porque ahí nos damos cuenta del amor del Padre. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense cómo el apóstol Juan nos aclara algo que está errado en la historia de la humanidad. Ay, no, Dios es un Dios malo. Ay, Dios es un Dios malo. Dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Pero no hemos alcanzado a entender el trasfondo de esto. A ver, entonces, ¿mi fe en Cristo es la que me salva? Sí, porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí hay una cuestión legal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una cuestión legal. La palabra potestad implica algo legal. Si yo, por ejemplo, yo digo, yo soy papá de esa niña, ¿cómo puedo comprobarlo? La sociedad mexicana me ampara con un documento. Cuando yo fui al registro civil y la registré, me da su acta de nacimiento haciendo constar de que yo soy el potestad de ella, derechos y obligaciones, mantenerla, darle de comer, vestirla, educarla, ¿verdad? Y allí dice que a los que creen en su nombre les dio potestad. O sea que si no crees, no eres hijo. Sencillo, allí. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Me han escuchado decir antes que cuando yo escuché esta frase por primera vez, fui con un licenciado. Quiero que me expliques esto. Pero es que yo no sé de la Biblia. ¿Qué significa esto? Un amigo mío que era licenciado. Digo, quiero que me expliques qué significa eso de la potestad. Porque potestad es cuando, por ejemplo, los padres se divorcian y se pelean la patria potestad de los hijos. ¿Qué significa? Quiero saber legalmente qué significa. Para que entonces a mí me caiga el 20 de lo que estoy leyendo allí. Pero tengo un problema. Romanos 3:23, por favor. 3:10 primero. Romanos 3:10 primero. Ya hablamos del amor de Dios, ya hablamos de que aquí hay una cuestión de que tengo que recibir a Cristo para yo poder ser hecho hijo de Dios. Aquí está el punto. Hay algo que me lo impide.
Siempre hay algo que me separa del amor de Dios. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La significa que no hay nadie quien busque a Dios, que haga lo bueno. De nuestra naturaleza, antes de Cristo, a mí no me gustaba ir a la iglesia. Y yo no quería saber nada de Dios. O sea, reconozco que era mala, porque yo no entendía nada. Entonces, por lo tanto, la escritura es correcta cuando dice no hay justo ni aun uno. Creo que en el 11 dice no hay quien haga lo bueno, ¿verdad, Pepe? Correcto, ponlo por favor, mijo, gracias. No hay quien haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren, no hay quien entienda. Nuestra naturaleza es de que no entendemos por qué tenemos que recibir a Cristo. ¿Por qué tenemos que decirle, entra en mi corazón, gobierna mi vida? Ya estoy cansado de sufrir. Pero si eres bien alegre, sí, pero hay un vacío siempre. En el alma siempre hay un vacío y el único que lo puede cubrir es Dios, es nuestro Señor. Miren, exactamente, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo les vuelvo a repetir, para mí la epístola a los romanos es la columna vertebral de la iglesia. Si no existiera la epístola a los romanos, yo no sé qué pasaría en esta tierra. Romanos 3:23, por favor, Pepito. Hasta este punto, todos estamos perdidos. Porque dígame, ¿quién? Nadie. Nadie hemos hecho lo bueno. ¿Quién dice de su propia mano, yo voy a buscar a Dios, yo esto, yo lo otro, yo voy a morir como el apóstol Pablo, a que me apedreen para compartir el evangelio, voy a ir a los lugares más recónditos de la tierra? ¿Para qué se va tan lejos? Aquí a Chapalita, a La Joya. ¿Para qué se va tan lejos? A Villas de San Juan, allá un poquito más, Sangre de Cristo. Mucha necesidad y en las esquinas en la noche de los viernes. No hay que ir tan lejos. Nuestras ciudades son semillero para compartir a Cristo. Mire, dice, por cuanto todos pecaron, y ahí está el problema principal de la humanidad, están destituidos, quitados, apartados, no están en la gloria de Dios, dice allí. O sea que no merecemos estar. Pero si acabo de leer que dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sean salvos. Hay una condición, ahí dijimos que tenemos que creer en Él, ¿verdad? Ahora, Romanos 6:23, aquí está la clave de todo. Aquí, este versículo nos da la clave de todo para resolver este acertijo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí. La paga del pecado es muerte. Y no se refiere a que yo esté pecando y me quiten la vida. No. Aquí hay una parte bien interesante. Mire, usted y yo estamos constituidos en 3 partes. Porque dice la Biblia en Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ajá. El Padre, Cristo, Dios corpóreo, y el Espíritu Santo, el que hoy nos dirige. Y nosotros tenemos esa parte, espíritu, alma y cuerpo, constituido a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la parte de la muerte no se refiere a la parte física originalmente, se refiere específicamente a la muerte del alma, a la muerte segunda de la que habla la Escritura. En Apocalipsis 21, 20, 19, desde el 19, desde allí. Nuestra alma va a estar esperando, los que no muramos en Cristo, van a estar esperando. Y dice la Biblia que va a haber un día un gran juicio, el gran juicio del trono blanco. Ese no lo ponemos, Pepe, ahorita lo aguantamos. Y dice que ese día se van a separar las personas, los que creyeron y los que no creyeron. Miren, me encanta la segunda parte de este versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que lo que hemos leído nos descarta de toda posibilidad de estar en la presencia de Dios? Pero, vea este versículo, más la dádiva, o sea, regalo. Eso se convierte en una gracia, que significa regalo no merecido.
¿Qué hice yo para que yo alcanzara la misericordia de Dios? Para que se fijara en mí. Dice David que entiende que Dios lo escogió a él aún antes de la formación del mundo. Si David entiende eso, usted no está aquí por casualidad entonces. Dios tiene un plan para usted. ¿Cuál es el plan? Que usted conozca esto. Que usted entienda que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como empecé diciéndole, la base de nuestra fe es Cristo, es Jesús. Él fue el que murió en la cruz para cargar nuestros pecados, redimirnos. Y cuando usted se apropia esa parte de la fe que Jesús ejecutó, entonces es cuando usted aceptó al Padre. Cuando usted le dice a Dios, perdona mis pecados, porque Cristo ahí los llevó. Perdóname que fui malo, perdóname que no hice lo correcto delante de ti. Mire, cuando usted hace eso, ahorita vamos a ver, Cristo hace esto. Dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pepito, Romanos 10, versos 9 y 10, por favor. Me voy a ir rápido porque hoy hay mucha Biblia. Voy a pasar rapidísimo por aquí. Y dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de qué. Exacto. Ahora, Manuelito, tú dijiste de la ira de Dios en voz alta. Dios es malo. Correcto. Correcto. Ahí está la parte. Él es justo. Pero dice que Él nos justifica por medio de la fe. Entonces nos convertimos en justificados por medio de la fe en Jesús. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Y entramos en materia. Ahora sí, ese es solo el inicio del estudio. Recuerde que estamos en noche de estudio de Biblia. Cuando nosotros entendemos esto, lo que acabamos de leer y lo que nos dice Dios en su palabra, no son palabras creadas por mí, sino lo que hemos leído en su palabra. Entonces aquí, cuando usted pasa esta etapa de decirle a Jesús, que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor, yo creo que tú eres el Señor, pero sí entiendo que hay un problema, está el pecado, porque en tu palabra dice que no hubo ninguno justo, no hubo nadie. Pero si tú entras en mí, entonces tú me vas a llevar contigo, porque entonces vas a quitar esa parte que dice tu palabra que estaba yo destituido. Pero ¿qué cree? Detrás de todo eso, alguien está orando por usted. Cuando nosotros venimos y conocemos esta información, es porque ya alguien está orando por mí. Alguien está intercediendo por mí ante el Padre para que yo entienda el mensaje de salvación de la Biblia. Cuando yo entendí esto, no sabe cómo me puse bien loco con mis hermanos. Van a odiar. Yo nací bautista. Yo nací señalador. Los bautistas tienen una doctrina muy, muy cuadrada. Y yo en esos días era muy cuadrado, porque si me decían blanco tenía que ser blanco, si era beige no podía ser beige, hasta en mi vida personal. Pasaron muchos años antes de que mis hermanos se acercaran a la fe en Jesús. ¿Y qué cree? Yo no estaba cerca de ellos cuando ellos se acercaron a la fe en Jesús. Tuvo que venir otro a decirles, y otro les explicó acerca de la fe, y con sus circunstancias que cada uno pasó, entonces se acercaron a la fe. Pero yo ya, más bien el Señor ya había sembrado por medio de mí. Ya la semilla había estado allí. Yo le he platicado a usted, después de 14 años, un día martes a las 9 de la noche, mi hermano me habla por teléfono y me dice, ¿qué crees que me encontré, carnal? El borracho pendenciero y jugador.
¿Qué crees que me encontré, carnal? La Biblia que me regalaste esa primera Navidad que empezaste a ir a la iglesia. Estaba el verso ese que nos decías, ¿dónde? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Cuál libro era? Y yo, y mi esposa, ¿quién es? Mi hermano. ¿Qué la Biblia? ¿Qué el versículo? Yo, ¿qué? Sí, que le lea el versículo. ¿Qué? Estábamos así en la casa. Todavía teníamos teléfono de cordón. No había celulares. Le hablo del año 2001, 2002. Y nos pasamos hasta las 5 de la mañana hablando. Solo me metí a bañar y vi a mis hijos a la escuela. Después de colgar. Y de ahí para acá, gloria a su nombre, es un predicador en su iglesia. Jamás me imaginé llegar a eso. A que mi familia entendiera un mensaje que para mí era muy urgente que entendieran. Y miren, en mi casa, de 6, faltan 2. Pero yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe. Los otros 4, ahí vamos caminando. Pero 2. Una porque está lejos y anda bien metida con el asunto artístico. Su hijo tiene una banda en Zacatecas. Y el otro está en Estados Unidos. No hemos podido tener mucho contacto desde hace muchos años. Pero alguien oró por usted. Pero mire, ¿cuál es la manera? Esto se llama la buena noticia. Esto que usted acaba de entender o de leer es la buena noticia, es el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. El ejemplo más claro de cómo presentar esto es lo que Jesús hizo con la mujer samaritana en el capítulo 4. Jesús la confrontó y le dijo, ¿tú sabes con quién hablas? Primero, claro, ¿verdad? Dame de beber. No, ¿cómo me vas a dar? Tú me pides de beber a mí, que soy samaritana y tú eres judío, tú y yo no nos llevamos. Si supieras quién te pide de beber, jamás volverías a tener sed. Ah, Señor, pues dame de esa agua. Pero miren, el Juan 4, vamos 39 al 42, Pepito, por favor. Después del diálogo que tuvieron la mujer y Jesús, vea la reacción de la mujer. Esa mujer es la primera predicadora en la historia de la humanidad. Esa mujer samaritana. No está su nombre, pero dice en el 39, mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Jesús se mostró Dios en ese momento cuando le dijo, tráeme a tu marido. Y ella le dijo, marido no tengo. Y luego Jesús le dice, bien has dicho, porque con el que ahorita vives no es tu marido y has tenido 5. ¡Qué óvole! El Señor le develó allí su vida a ella. Entonces ella va y les dice, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Óigame, estamos hablando de un judío en Samaria, solamente pasaban por ahí, le daban la vuelta. Y Jesús dice que se quedó 2 días. No era agradable para un judío estar allí. Pero los samaritanos también creían en Abraham, también descendían de Abraham. Tanto descendían del mismo Padre, en la fe. Por eso Jesús pasó por allí. Ajá. Jesús tenía un propósito. Él ya sabía lo que iba a pasar, era Dios, recuerde. Y otras personas, muchas personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú dijiste, sino por lo que nosotros mismos hemos oído. Mire, a mí me platicaron mucho de Jesús, pero yo no empecé a creer hasta que empecé a leer la Biblia. Cuando empiezo a leer la Biblia y empiezo a darme cuenta del Dios vivo que tenía, allí tuve que caer de rodillas y decirle, perdóname, porque yo no te conocía. Mire, Job, el libro de Job es el primer libro que se escribió en relación a los libros que están en la Biblia. No es Génesis, es Job. El libro de Job es el primer registro que existe de la fe que está registrada en la Biblia. Y el libro de Job registra este versículo. De oídas te había oído, porque en realidad no te conocía.
A nosotros nos pasa lo mismo. De oídas conocemos a Dios, de lo que oímos de la demás gente. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura que va más allá, que es algo sobrenatural, de veras le digo esto, la fe en Cristo es algo sobrenatural, vivirla. No estamos exentos como hijos de vivir alguna tribulación. Ya vimos la epístola del apóstol Pablo cuando está escribiendo todo lo que 3 naufragios, apedreado por los mismos judíos, cuando él era un maestro de la ley excelso. Si a Pablo le pudiéramos poner un grado de estudio, yo creo que Pablo sería un posgrado de doctorado en el estudio de la ley. O sea, un grado superior al doctorado, por todo lo que conocía. Él era, dice él mismo, que era un judío celoso de aplicar la ley de Dios, la fe de Abraham y la ley dada por los hombres, que en este caso venía de Moisés, ¿verdad? Entonces aquí los hombres empiezan a creer por lo que han oído. Y fíjense lo que dice el versículo 42. Y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Cuando alguien dice y declara esto con convicción, está del otro lado. Está creyendo lo que Jesús le dijo. Mire, nosotros no hemos oído la voz audible de Jesús. Solamente hemos visto lo que la Biblia dice acerca de él. Y el que tiene su Biblia con palabras en rojo de Jesús, gloria a Dios, ahí entendemos un poco más lo que él dijo. Y entonces la fe se ha activado a lo largo de los años. Estas personas lo escucharon al Señor. Pero nosotros lo hemos leído. Al creer en Cristo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas con la capacidad de vivir victoriosos haciendo su voluntad, porque Él mismo actúa en nosotros. No le dije el título de la prédica, ¿verdad? Se llama Viviendo en Victoria, compartiendo a Cristo. Al creer en Cristo, Él nos ha hecho nuevas criaturas con la capacidad de vivir victoriosos y haciendo su voluntad, porque Él mismo actúa en nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Es un versículo que usted lo tiene que tener en su cabeza de memoria también, así como Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10 del 9 al 10, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios se olvida de ese viejo hombre, de hablando espiritual, ¿ok? Hablando de la parte que somos uno antes de Jesús y otra persona totalmente distinta después de Jesús. Pero aquí dice que nos transforma, que nos hace nuevos, que la mente es transformada. El domingo hablábamos de Romanos 12, 1 y 2. Otra vez Romanos aparece. Renovados por medio del entendimiento, con inteligencia. Piensa lo que haces. Analiza lo que yo te estoy diciendo. Sé sabio al oír las palabras que Dios te menciona. Hebreos 13, 21. Aquí está el propósito de Dios para nuestra vida. Después de que Él forma una cosa nueva, ¿para qué la formó? ¿Por qué Dios crea una cosa nueva? Pues aquí está. Hebreos 13, 21 dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis, primeramente, su voluntad. O sea, seas obediente. No se te haga tan fácil decir, ay, pues, ese pecado que tanto me gusta antes de Cristo, pues, ¿qué tanto es tantito? Pues si ya Dios me perdonó. No. Acuérdate que Jesús enseñó que hay una parábola que se llama del hijo pródigo. El hijo que lo tuvo todo y que se fue al pecado. Y que en el mundo pudo morir sin Cristo, sin el Padre. Para que nos hagáis aptos en toda buena obra y hagáis su voluntad. La voluntad de Dios es que le obedezcamos. ¿Qué es obedecer? Someter nuestra carne a su palabra.
Había unos que fuimos muy rebeldes. Yo a lo largo de mi vida he escuchado testimonios impresionantes. En la clínica he escuchado testimonios impresionantes. Yo digo, Señor, yo era una blanca paloma comparada con gente. No, dice la Biblia, no, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un pecado es lo mismo que 10,000. Dios lo ve de la manera igual. Es que fue una pequeña mentira blanca. Dice la Biblia, no mentirás. Si mentiste es pecado, igual que no matarás. Si mataste es pecado. Dios lo equipara de la misma manera. Ay, no, es que yo no he matado a nadie. Solamente dije una mentirita. Nomás me he emborrachado 2 veces, pero dice la Biblia que ni los borrachos ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. De repente se nos hace costumbre. Y luego fíjese, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Me encanta esta parte porque ahí dice, traduciéndolo, que entonces ya no voy a hacer yo las cosas, sino Él en mí. Y Jesucristo es el que me ayuda a hacerlo. Entonces Dios me da las fuerzas para yo poder hacer esas cosas buenas. Y fíjense, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo, recuerde que Hebreos es el apóstol, es el evangelio de Pablo escrito por Lucas, pero es el evangelio de Pablo. Y dice aquí, reconociendo, Pablo le da la gloria a Dios por lo que él hizo en su vida, porque esto lo vivió Pablo. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Primero obedezcamos y después lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por lo que Dios, por lo que Jesús está haciendo en nosotros. Por eso es que Pablo le da la honra y la gloria a Dios y nosotros también. Amén. Al creer en Cristo participamos de la naturaleza divina, ya que Dios mismo vive en nosotros. Fíjese lo que dice segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No es el pescador este que escribe esto? Le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, hasta con insultos. ¿No es este hombre? Es el mismo, hermanos. Pero es la poderosa palabra de Dios transformando el espíritu y la vida de un hombre que le dijo al Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Pedro se aventó al agua. Acuérdese de ese pasaje cuando Cristo va por él. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro ya lo había visto, ya había visto las maravillas que había hecho Jesús. Jesús va por él y le dice, no, apártate, yo ya vi quién eres. No, yo no voy contigo. Soy hombre pecador y soy igual que cualquiera de estos groseros. Yo, le dijo Pedro. Y luego él mismo escribe esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Óigame, ¿no parece un pescador el que escribe esto? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vea el 4, perdón, era segunda de Pedro 1:3, ¿verdad? Ahora el 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Vamos a llamarlo de esa manera, a causa del concupiscencia es pecado. O sea, por la piedad, por todas las cosas que nos ha hecho vivir el Señor, nos ha dado su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, Jesús, su gloria y excelencia. Y nos ha dado cosas, grandes promesas. Una, no te dejaré ni te desampararé y estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Amén, Señor. Una pequeñita, solamente esa. Y no te desampararé ni te dejaré, ¿qué significa? Pues un todo, ¿no? No te desampararé, o sea que está pendiente de la renta, de la luz, del agua, del teléfono, del gas.
de que llegues con el chivo el fin de semana. Y la otra, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más promesa, hermanos? Hermoso, de verdad. El creyente es nacido para ser victorioso. ¿Usted sabía eso? No somos nacidos para estar, ay, es que fíjate que, es que, ay, ay. Si usted es quejoso y usted ha sido perdonado, usted se cree hijo, entonces analice esa parte de su vida si es quejoso. Analícelo, una introspección, siempre los análisis introspectivos son buenos. Mire, siempre encontramos algo que tenemos que mejorar delante de Dios. ¿Y quién cree que son los beneficiados? Nuestras familias. Bien dijo por allá alguien, los hijos, no, pues sí, los hijos, los tíos, los primos, los abuelos, los padres. ¿En qué te estoy fallando, Señor? Pero no, normalmente no hacemos eso. Señor, muéstrame en qué te estoy fallando para poder mejorar, para poder quitarlo. ¿Cuántas veces en la vida hemos hecho esa pregunta? Esa pregunta a Dios. ¿Qué querrá mi esposa que quite de mi vida para que no se moleste conmigo? Mire, una, con su esposa. También la esposa. ¿Cómo podré mejorar la relación con mi marido? Ah, no, en el cristianismo no hay broncas entre los matrimonios cristianos. No hay, óigame. Ayer nos fuimos de aquí a las 12:30 de la noche por estar hablando con una pareja, mi esposa y yo. Cristianos. No, pero no hay broncas entre matrimonios cristianos. Tuvimos que recordarles que Cristo los ama, que tienen que aplicar misericordia uno para con el otro, porque Cristo ya, el Padre, la aplicó con nosotros a través de Jesús. ¿Cuántos aplicamos la misericordia de Cristo en nuestra vida? ¿Usted es misericordioso? No conteste, porque la pregunta también es para mí. Acuérdese que todo lo que el predicador habla, ya Dios lo trató primero con él. Y no me fue nada bien. Dios sigue rascándole, y Dios sigue sacando, y Dios sigue metiendo la pala, y pues, está acabando más profundo. Llegan momentos en que le digo, ya no, Señor, pues, porque ¿a dónde vamos a llegar? Yo sé que tú quieres que llegue a la perfección de Cristo, pero dice el apóstol Pablo, ni a los talones llego, pues yo menos. O sea, ni a los talones de Pablo. O sea, nacimos para ser victoriosos, hermano. Romanos 8:12. Otra vez Romanos. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿ya contaron cuántos versículos de Romanos hemos tocado ahorita esta noche? Correcto. Romanos, columna vertebral de la iglesia. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. O sea, si yo vivo por lo que Cristo está haciendo en mí, pues no me tengo que preocupar por lo otro, porque no le voy a fallar a Dios. Esa ley del pecado, sí voy a una que otra vez a caer, pero dice la palabra de Dios que abogado tengo para con el Padre, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Porque no voy a poder evitar, recuerde que vivimos en un cuerpo de muerte, pecaminoso, pero ahí está en mí que yo diga, pues voy a tratar, ¿qué tanto es tantito? No, pecamos o debemos pecar por equivocación, porque nuestra carne se desborda. No maquinar el pecado como lo hizo David. David vio a la mujer, que yo me sigo preguntando por qué una mujer guapa se estaba bañando en la azotea de su casa, enfrente del palacio. No lo entiendo, pero bueno, David salió y la vio. Sí. A menos que ella quisiera que la viera el rey. Y ya sabía a qué horas el rey estaba de ocioso en su balcón y en ese momento ella se está bañando. Y la ve David. ¿Y qué hace David? Pues era el rey, ¿qué tanto es tantito? Pues una más, véngase, tu reino después de las 10,000 que tenía.
El niño que tuvo con esa mujer se murió. Y el profeta vino y lo confrontó. Tú has pecado delante de Dios. Y ya leímos el domingo el Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado. Victorioso sobre la tentación. Ahí es donde entramos en materia con esto de David. Si David hubiera estado en contacto con la palabra de Dios y no de ocioso, hubiera tenido esa victoria sobre la tentación, porque mi cuerpo es de muerte. Pero si yo estoy apegado a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, entonces esa voluntad de Dios y la palabra de Dios se hace viva en mí. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:13? Otra vez el apóstol Pablo diciendo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados de más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Usted ve la tentación, en lugar de caer en el pecado y tomar la tentación, usted hace así y dice: Señor, yo vivo para tu gloria, Señor, yo vivo para tu gloria. Recuerdo y me tengo que recordar que Jesús murió por mí, que murió en esa cruz, y toda la sangre, toda esa sangre, Señor, en esa cruz fue derramada solo por mí. Adiós al pecado, a tu nombre gloria. Allí le da ya a usted Dios la victoria. Otra vez les comparto esto porque fue muy bueno. En la clínica les decía yo a los muchachos: tengo los pelos de la burra en la mano. Les digo que Cristo funciona. Y alguien preguntó: ¿y de qué color son? Pues entre grises y blancos. Esos color son los burros. Todos empezaron a reír. Digo: ¿a poco no? ¿No se han dado cuenta que los burros son entre grises y blancos? Ahí está. No hay gran ciencia en eso. Pero sí les dije: Cristo funciona. Cristo funciona. La palabra de Dios funciona. Dice que aquí no nos va a venir ninguna tentación que sea sobrehumana, algo que no podamos resistir, sino que Cristo juntamente nos dará la salida. Victorioso sobre las aflicciones. ¿Se acuerda? Hace 21 días lo que le platiqué. El hermano sigue muy grave. Muy grave. ¿Y qué le dices a una familia que está pasando por esa aflicción? Balaseado, sin deberla ni temerla. 4 operaciones, hígado afectado, riñón afectado, ya no tiene vaso, intestinos, pulmón. ¿Qué le dices a una familia así? Pues Cristo te ama. Uno tiene que abrazarlos y decirle: Señor te ama. Mire, Romanos 8:35, otra vez Romanos. No me lo propuse, Dios me dio este estudio así. No me propuse buscar solo en Romanos, de veras le digo esto con verdad. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. El apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando cuando estaba escribiendo esto. A él lo persiguieron con espada, estuvo en peligro. Cuando estuvo en los naufragios, lógicamente que estuvo desnudo, pasó hambre, estuvo en persecución, angustia de que sabía que lo iban a perseguir, que lo querían matar. Tribulación, lo apedrearon, lo dejaron por muerto afuera de Galacia, ¿se acuerda? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mire, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez recordando que Jesús nos ama, que Dios nos ama, que el Espíritu Santo nos dirige. Victorioso sobre la muerte. A ver, ¿cómo que victorioso sobre la muerte? Y dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:21. Cuando yo leí por primera vez esto, yo dije: este cuate está loco. De verdad está loco. ¿Cómo se le ocurre escribir algo como eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo en ese momento pensé con mi mente carnal, que todavía no estaba tan afectada por el Espíritu. Pero hoy, hermanos, les digo que esto, si ya pasé por la parte en la que le entregué mi vida a Cristo, el apóstol Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Usted me dirá: para ya, no ventes, Alfredo, él escribió cuando ya tenía 80 años. Pero recuerde por todo lo que pasó.
Y luego recuerde que dice que si él vive para Cristo, iba a seguir predicando el evangelio y dándose a los hermanos a los 80 años. Pero si Dios me quiere llevar, pues que me lleve. Pero si vivo, va a ser para seguir compartiendo el evangelio. Y luego dice, la victoria se manifiesta cada día ejerciendo nuestra fe. Otra vez la fe. Y recuerde que estamos hablando de la fe. Es el mensaje central de todo esto en lo que estamos escuchando. Dice que en Filipenses 4:13, hace 15 días, el mensaje se trató, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue basado en este versículo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un contacto de WhatsApp que vi que tenía esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le surto toner. Es una persona que es usuario de una copiadora. Yo arreglo copiadoras, por cierto. Entonces, es uno de los equipos que arreglo. Pero bueno, vi que tenía en su WhatsApp, en su estado, esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un día le pregunté, ¿entiendes eso que pusiste allí? Realmente, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, o nada más las cosas materiales, o lo que puedes hacer con tus manos. Recuerde que todo eso viene a formar parte de la parte espiritual de nuestro organismo. Gálatas 5:22 al 25, por favor. ¿Ya vio cuánta Biblia estamos leyendo hoy? Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que entonces el fruto del Espíritu en mí sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Y mire, si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también en el Espíritu y por el Espíritu, dice allí. Hace unos años yo atendía a un cliente en Irapuato y la primera vez que fui no conocía yo la dirección y ahí voy, ¿no? Y andaba yo en una avenida cerca de la central camionera y entonces en una de esas me distraigo y me cambio de carril y me le cierro a uno que venía atrás. No, ya sabe, ¿no? Ya se imagina. O sea, cómo me fue, ¿no? O sea, y me alcanza y se me empareja. Y él estaba a punto de echarme así una bronca de aquellas de párate y ya sabe, ¿no? Ya se sabe esa de la manejada. Entonces yo hice esto. Él entendió que le estaba diciendo, perdóname, la regué. Y entonces, ¿qué cree? Cambió su actitud y él hizo esto. Y se fue. Cuando uno reconoce que la regó, porque yo la reconocí ahí que la regué. Mire, fue la primera vez que yo hice esto así. Y él cambió su actitud, dijo. O sea, no era me recordaba el 10 de mayo, sino chido. O sea, duro, fuerza, así. Algo me dijo así, fuerza. Pero la actitud de su cara cambió su semblante, o sea, sonrió. O sea, y ¡rum! Se arrancó. Yo andaba buscando una dirección, ¿verdad? Y me le cerré allí. Entonces, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Cuando actuamos de acuerdo a nuestros sufrimientos, a nuestras emociones, estamos en peligro de vivir en derrota. Romanos 7:5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley,
obraban en nuestros miembros llevaba un fruto para muerte. En Cristo y solo en Él somos más que vencedores en todas las pruebas. Y mire, Romanos, allí adelantito, Pepito, 8:37. Y este es otro que también debe estar en su... El 8:37 dice, en todas las cosas somos más que vencedores. Y otra vez nos recuerda, por medio de aquel que nos amó. Amén. Hemos leído mucha Biblia hoy. No hemos dado ideas personales ni particulares. Lo que queremos es que Dios te hable, que tú atiendas la voz de Dios y que lo que está en su palabra nos afecte el alma, el espíritu. ¿Para qué? Para que entonces seamos victoriosos. Es lo único que Él quiere. Dios no quiere que vivamos en derrota. Dios no quiere... una vez dije esto y me tacharon de durísimo, pero lo voy a decir así. Dios no quiere hijos pusilánimes. Sí, habrá momentos en los que te caes y llega la depresión, pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te levantas, porque te levantas. Yo conozco gente que la depresión le llega muy fuerte, que el desorden neurológico, porque la depresión no es nada más una cuestión de... Yo antes decía, ay, qué payasos, yo nunca había vivido la parte de la depresión, nunca lo había visto. Yo nunca había visto la depresión ni cómo opera. Y cómo los familiares de la gente que está en depresión sufren. Y entonces yo, al tener ignorancia de eso, decía, ay, qué payasos, ¿cómo puede alguien estar encerrado en su casa todo el día con la luz apagada y en la cama? Yo no entendía, la verdad, cómo opera. Es un desorden neurológico. Es un desorden neurológico. El cerebro no opera bien eléctricamente. Recuerde que somos seres que son eléctricos. Nuestro cerebro trabaja a base de impulsos eléctricos. Nos movemos por medio de impulsos eléctricos. Es algo maravilloso que hizo Dios. Una máquina perfecta en nuestro organismo. Y la depresión entra por un desorden neurológico. La electricidad en el cerebro no funciona de manera adecuada. De hecho, funciona con menos voltaje. Nosotros somos, las personas normales, manejamos 0.05 volts en nuestro organismo. ¿Y sabe qué nos carga? El sol. El sol nos carga. Somos un organismo receptor de esa energía por medio del sol. Por eso dicen que te tienes que asolear 15 minutos al día. Entonces, por medio del sol, esa energía es renovada. Claro que los alimentos, las verduras, la buena alimentación hace que el organismo funcione bien, pero la parte cerebral es por medio del sol. La parte energética, ¿verdad? El voltaje. Pero hay personas que se ha llegado a comprobar que trabajan con 0.3 volts. Esa persona tiene y tiende rápidamente a deprimirse. ¿A qué voy con esto de la depresión? Dice, lo acabamos de leer, que nosotros vivimos una vida victoriosa en Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración fortalece y nivela los niveles neuronales en el cerebro humano. Está comprobado que la oración, hubo un experimento, hay unos aparatos que se llaman los osciloscopios. Ese aparato mide el voltaje con mucha precisión. Y si nosotros agarramos un polo de ese aparato y el otro en la otra mano, va a aparecer en la pantalla cuánto voltaje está circulando en nuestro cuerpo. Y hicieron la prueba con personas que oraban, cómo su voltaje aumentaba hasta 0.9, casi 1 volt. Y en personas que no oraban, que disminuía hasta 1, hasta 0.1.
Entonces, cuando usted ora, no me dejará mentir, se siente muy bien, se siente fortalecido, se siente con energías. Es la respuesta de Dios a la oración. Y aquí es la parte en donde activamos nuestra fe de una manera completa, estando en contacto con la palabra de Dios, pero también orando. Allí activamos la parte de la fe completa. Todo lo que hemos escuchado de la palabra de Dios y cómo Dios es fiel en su palabra, de que no lo desampara, de que Él lo hace victorioso, de que lo ha salvado. Yo le invito a que usted aún se meta más a la presencia de Dios. Por lo que le empecé platicando del día de mañana. Es muy preocupante que la gente quiera que la persona de Cristo se acabe cuando la persona de Cristo nos hace victoriosos. Ellos no han experimentado esa parte en la que usted sabe de dónde lo sacó Cristo. Solamente usted sabe. Cada quien tiene su historia y cada quien puede decir, es que yo soy una persona antes de Cristo y soy una persona totalmente distinta después de Cristo. Y esas personas dicen, no, eso se tiene que acabar. Hoy platicaba con un hermano y dice, hermano, para con esas personas debemos orar como David oraba. Pongo delante de ti a mis enemigos y llénalos de flechas. Eso decía David. Eso decía David. Sí, no se sorprenda, ese que dijo Dios, él tiene mi corazón, por eso lo llamo mi amigo. Y lo dejó. ¿Por qué lo dejó Dios orar esto? A ese le dijo Dios, yo haré tu reinado perpetuo. Y continúa, Cristo desciende de él y Cristo es rey, profeta y sacerdote. Dios le cumplió a David. Mire, me pongo chinito de acá lo que acabo de decir. ¿Qué tanto no podrá hacer con nosotros el Señor? De tenernos en victoria, de ser lo que nosotros éramos antes y ahora lo que somos. Hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra, Señor, esta noche. Toda la honra y la gloria es siempre tuya, Señor, porque siempre nos levantas, nos confortas, Señor. Y aquí estoy dejando una escritura de lado, Señor, en la que David decía, tú eres el que sostiene y levanta mi cabeza. Tú eres el que me levanta. Salmo 3. Bendito tu nombre, Señor. Porque solamente tú y a través de ti podemos tener una vida en victoria, Señor. Reconociendo, Padre, que sin ti nada somos, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor, porque hemos sido malos. Hemos sido hijos malos, Dios. Lo reconocemos, Señor. Pero nos acabas de mostrar tu bondad, Señor, recordándonos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. ¿Cuánto más no puedes hacer, Señor? Más dice tu palabra, y lo acabamos de leer, que tú nos preparas para toda buena obra, para que te obedezcamos, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor. Como decía el apóstol Pablo, para que si seguimos viviendo, sea en ti y por ti y para ti. Pero si has de recogernos, o sea, morir, pues sea en ti, Señor, también. Y estemos contentos con las dos cosas. Agradecidos por lo que haces en nuestra vida. Otra vez, Señor, te damos toda la honra y la gloria esta noche, Señor. Pedimos que nos lleves a casa con bien, Señor, reflexionando lo que esta noche hemos escuchado, Padre, tu palabra, Señor. Queremos seguir agradándote, queremos seguir adelante, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros. Espíritu Santo, guíanos. Ayúdanos, Señor, a orar, a tener más hambre de ti. Otra vez, Señor, gracias. Asimismo, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor, que van a ser recogidos, Dios. Que, Señor, tú te glorifiques en esto, Señor. Padre, que tú multipliques, Señor, porque dice tu palabra que
bendices al que da con alegría, Señor, y no con necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Si alguien no tuviera un trabajo, Padre, yo te ruego que tú proveas, Señor. Padre, que tú proveas ese trabajo para que esa persona primeramente bendiga a su familia, Señor. Que lleve, Señor, lo que necesita a su casa, Señor. Padre, que tenga, Señor, pendientes las alacenas de esta iglesia, Señor. Padre, que no falte la provisión a tus hijos, Señor, en todo el mundo, Dios, los que son tus hijos, Señor. Guarda la cementera, Señor. Estamos confiando en lo que dice tu palabra, que tú no tocarás la cementera de aquel que tiene la fe puesta en ti, Señor. Y eso significa su casa, la provisión, Señor. Gracias. Es otra promesa, Señor, que tú nos das. Apocalipsis 6. Bendito eres, Señor. Toda la honra y la gloria siempre va a ser tuya, Padre. Tuya, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos lleves a casa con bien, Padre. Señor, y que estemos prestos aquí a estar el último servicio en este local el domingo, Señor. Porque nos vas a llevar a otra casa, Dios. Pero te damos las gracias por este lugar, Señor, porque ha sido nuestra casa, Señor. Aquí hemos venido y hemos recibido tu palabra, Señor, a través de tu siervo Juan Pablo, de tu sierva Marta, Señor. Padre, y de todos, Señor, los siervos de este lugar, Señor. A todos los siervos, Señor, los doy gracias, Padre. A los que han estado con los niños, Señor. A los que han estado, Señor, en la puerta, Señor. Gracias, Dios, por todos los que has levantado para servir en este lugar, Señor. Bendecimos a todos, Señor, hasta los que se han ido también, Dios. Bendecimos a todos, Señor. A todos los que forman parte, Señor, de tu grey, Señor. De tu rebaño, Dios. Gracias. Te pedimos, Señor, que acerques a los que han, Señor, de conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú acerques, Señor, a esas familias, Señor, completas, Dios. A los que tú estás buscando. A los que tú dices, yo tengo ovejas que son de otro rebaño, de otro redil, dice tu palabra. Porque viniste a los judíos, pero te referías a nosotros, Señor, en ese momento. A todos los que hemos creído en ti que no somos judíos, Dios. Gracias. Gracias porque alcanzamos esa misericordia hermosa, Señor. Bendito eres, Dios. Estamos despedidos y te pedimos todo y te damos las gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. En tu nombre, gloria, Señor. Estamos despedidos. Bienvenidos a su casa,